os parece, siendo las 18 horas y 10 minutos, vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria del excelentísimo Pleno Municipal del Ayuntamiento de Araal. En principio con el orden previsto, que ya todos los grupos sabéis, y añadiendo dos puntos más por urgencia que también sabéis. Entonces, como procede siempre en estos casos, tenemos previamente que aprobar la urgencia de esos dos puntos. Entonces, voy a leer la transcripción literal de esos dos puntos para luego, si alguien tiene algo que decir, pues que lo diga, y si no, pues proceder a la votación de la urgencia. Entonces, tendríamos todos los puntos previstos en el orden del día, más un punto que dice así: aprobación si procede de la subsanación del error aritmético detectado en el importe del proyecto técnico de obra mejora de la calle Villamartín en su encuentro con la salida 49 de la A92 y carretera de Sevilla 5204 del acuerdo de pleno de 27 de junio de 2018 en su punto octavo. Ese sería el primer punto a incluir. Y el segundo punto sería moción institucional relativa a la puesta en marcha de un pacto de Estado en materia de inmigración. El primer punto, la urgencia, viene motivada porque la Diputación está esperando este punto plenario para aprobarnos los fondos y empezar a licitar y actuar en las obras previstas en la carretera de Villamartín. Y, por otra parte, esta moción pues, por la situación que actualmente, de manera reiterada y continuada, sempiterna, en España se está viviendo con respecto a la materia de inmigración, y por de ahí a la solicitud por parte del Ayuntamiento de Araal, a propuesta de los partidos políticos, de esta moción. Si algo tienen que comentar los partidos políticos, PSOE, Izquierda Unida, pues entonces vamos a proceder a la votación de la inclusión por urgencia de estos dos puntos. ¿Voto a favor? Ambos grupos. Con lo cual se incorpora estos dos puntos. Ya con esta incorporación, pues empezamos con el orden del día, el previsto y el añadido. Primero, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior de 20 de septiembre de 2018. ¿Algo que comentar con respecto a este acta? Por parte del PSOE nada, por parte de Izquierda Unida tampoco. Pues entonces procedemos a votar. ¿Voto a favor? Ambos grupos. Y queda así, con esa aprobación, el borrador del acta de la sesión anterior aprobado. Pasamos al punto siguiente, en este caso una dación de cuenta de las resoluciones desde el 14 de septiembre de 2018 hasta el 25 de septiembre de 2018. ¿Algo que comentar por parte del grupo de la oposición? ¿Nada? Pues entonces, como aquí simplemente dar cuenta, pasamos al siguiente punto, que dice así: aprobación si procede de bonificación de la tasa de servicios urbanísticos por adecuación funcional básica a un vecino de la localidad. Y en este caso, pues tiene la palabra Inmaculada, la secretaria del Ayuntamiento. Primero, aprobar la concesión de una bonificación del 95% de la tasa por servicio urbanístico a don MHM. Segundo, remitir copia íntegra del presente acuerdo a los interesados, así como a la Tesorería Municipal. Bien, pues producida la lectura de la propuesta de acuerdo, procedemos a votar. ¿Voto a favor? Ambos grupos, PSOE e Izquierda Unida. Pasamos al punto siguiente, cuya redacción es la siguiente: aprobación si procede de actualización del inventario de bienes de la Corporación Municipal. Y en ese punto también tiene la palabra la secretaria del Ayuntamiento, Inma. Primero, aprobar la actualización del inventario municipal de bienes y derechos pertenecientes a este municipio, en los términos que se resumen a continuación. Dar de baja en el inventario municipal de caminos rurales el camino CR Ara 148, partidor La Sorrera. Dar de alta en el inventario municipal de vehículos un vehículo equipado con sistema hidrolimpiador de agua caliente mecánico para el servicio de limpieza. Segundo, notificar el presente acuerdo a los departamentos de Archivo y Medio Ambiente. Tercero, comunicar el presente acuerdo a la Secretaría Municipal. Vale. ¿Algo que comentar por parte del PSOE? Por parte de Izquierda Unida, pues procedemos a votar el punto número 4. ¿Voto a favor?
Ambos grupos, PSOE e Izquierda Unida. Pasamos al punto siguiente. Aprobación definitiva, si procede, de estudio de detalle para reordenación de viario y volúmenes en conjunto arqueológico La Palmera. Y en este punto le cedo la palabra al delegado de Urbanismo, José Antonio Cabrera, para que nos explique el sentido de este punto. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que la corporación en general, los dos grupos de la corporación en particular, tienen dentro de sus objetivos pues la puesta en valor de los restos arqueológicos de la Palmera, ¿no? Unos restos arqueológicos que aparecieron en el 2006 cuando se estaba terminando la urbanización de esa barriada. Y bueno, es una obra que tenemos que acometer por dos motivos, ¿no? En primer lugar, pues por saneamiento de la urbanización, que quedó allí a medio urbanizar con una parte importante de la urbanización en descubierto y que da esa sensación de un suelo que no termina de convertirse en urbano. Y en segundo lugar, y no menos importante, pues poner en valor unos restos arqueológicos muy importantes para la localidad de la época paleorromana, donde aparecen pues, una serie de tumbas, un horno y un ábside de una basílica, ¿no?, paleocristiana. Desde el 2016, desde mayo del 2016, este equipo de gobierno encargó a un arquitecto de la localidad la redacción del proyecto de puesta en valor de La Palmera. Desgraciadamente, los ritmos de redacción de ese proyecto pues no han ido todo lo rápido que nos gustarían a todos. Estamos hablando de un proyecto que necesita el visto bueno de la Consejería de Cultura, de la Comisión Provincial de Patrimonio. Es un proyecto que ha pasado al menos en 2 ocasiones por la Comisión Provincial de Patrimonio. Cada vez que pasa por la Comisión Provincial de Patrimonio, pues una redacción, una reformulación del documento y es un paso tedioso en tanto en cuanto que obliga a reformular todas las partidas de ejecución. A la vez de esas modificaciones que ha tenido ese proyecto, era necesario aprobar el estudio de detalle, que eso es lo que venimos hoy a hacer aquí. Hoy lo que venimos a hacer aquí es aprobar el paso previo desde el punto de vista de la planificación urbanística para poder aprobar el proyecto de puesta en valor de los restos arqueológicos. Un estudio de detalle que fundamentalmente lo que viene es a limitar el ámbito de actuación y a adecuar pues los diferentes elementos de esa manzana a la normativa, una manzana que no cumple la normativa de accesibilidad, con el tema de anchura mínima de acera, viene a cumplir la normativa y a establecer un nuevo marco, un espacio de uso público en el que podamos encajar el proyecto de puesta en valor de esos restos arqueológicos que, como decía antes, son de tal importancia para la localidad. Bien, ¿algo que comentar por parte del PSOE? Nada. Pues entonces, si os parece, vamos a leer las propuestas de acuerdo para luego proceder a la votación. ¿Inma? Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle para reordenación de viario y volúmenes en conjunto arqueológico La Palmera de Aral, por el arquitecto MAJR. Segundo, depositar en el registro administrativo del Ayuntamiento de documentos urbanísticos que afectan a planeamiento el estudio de detalle aprobado. Tercero, notificar a los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del estudio de detalle. Cuarto, publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la provincia. Vale, pues procedemos a la votación. Voto a favor del punto número 5. Ambos grupos, PSOE e Izquierda Unida. Punto número 6. Aprobación, si procede, de proyecto de actuación de interés público en polígono 34, parcela 4, subparcela A y B, para ampliación y mejora en planta de almazara de aceitunas. Y también en este punto le cedo la palabra al delegado de urbanismo, a José Antonio. Sí, como veis en el orden del día, ahora viene la aprobación de 2 proyectos de actuación, 2 proyectos de actividades económicas que ya están implantados en nuestro término municipal, que ya pasaron en su día por este pleno y donde se aprobó por mayoría estas actividades. Uno de ellos un molino en suelo no urbanizable y el otro es una granja avícola.
digo, 2 proyectos que ya se aprobaron en este pleno, que echaron a andar y que afortunadamente, pues bueno, la trayectoria de estas 2 actividades, pues la verdad es que le ha ido bastante bien a los emprendedores, a los empresarios que lo pusieron en funcionamiento y llegaron a plantear en su día, son 2 proyectos que llevan ya varios meses en tramitación, vinieron a plantear al Ayuntamiento una ampliación de las instalaciones. Se amplía la almazara, el molino, y se amplían las granjas de avícolas, que pasan de ser 3 naves avícolas a 5 naves avícolas. Bien, pues dicho esto, ¿algo que comentar por parte del PSOE? Sí, bueno, yo quería decir que vamos a votar favorablemente a los 2 proyectos de actuación, pero sí es verdad que a uno me ha costado más trabajo una vez que me estudiaba la documentación y lo comentaba con Patricia. Uno me ha costado más trabajo aprobarlo que otro, porque cuando me leo el informe del técnico, del arquitecto, que es el que ha llevado todo el seguimiento, leo la resolución que hace, en vez de decir favorable, como por ejemplo hace en la siguiente, habla de, en consecuencia, no habla de un proyecto, habla de una reforma de un proyecto, y dice, se informa favorablemente el reformado del proyecto de actuación en referencia para su aprobación plenaria consistente en los documentos con registro de entrada en el excelentísimo Ayuntamiento de Aral número 8.350 con fecha 15 del 6 de 2017, entrada número 6.472 de fecha 7 del 6 de 2018, número 3.111 con fecha 21 del 6 de 2018 y salida número 7.564 de fecha 4 del 7 de 2018. Eso, en vez de decir favorable o no favorable, informa favorable a 4 escritos, 3 de entrada y 1 de salida, que una vez que te has leído toda la documentación existente, pues clarifica poco. ¿Por qué voto que sí? Voto que sí porque la secretaria me da cierta fiabilidad a la hora de comprobar que se han seguido todos los pasos pertinentes, pero por eso digo, una vez que te estudias todo el punto entero, una vez que lees toda la documentación, te encuentras con que ahora te hacen referencia a que favorable a 4 registros, 3 de entrada y 1 de salida. Yo no tengo acceso a esos documentos para comprobar si eso se ajusta al proyecto del que hoy estamos haciendo mención. La verdad es que pagamos a los técnicos, yo creo, para que nos clarifiquen todas estas cosas y no nos tengan que llevar este camino sin salida. Suerte que después me leo la documentación de la secretaria y me garantiza, por lo menos, que no estoy incurriendo en ninguna ilegalidad a la hora de aprobar esto, porque todos sabemos que cuando lo apruebas, si luego vienen a cortarte la cabeza, si has votado favorablemente, no importa que seas equipo de gobierno o oposición, ¿no? Votaremos a favor, pero me gusta recalcar esto, el segundo punto, sin embargo, que es el de la ampliación de las naves avícolas, es clarificador, te dice que es favorable totalmente, pero aquí te habla de un modificado de un proyecto, no del proyecto que estamos hablando en él. Entonces, os puedo decir que me he leído toda la documentación, pero después dice, bueno, me quedo a media, no me has clarificado como técnico mío del ayuntamiento, que es técnico de toda la corporación, el decir sí o no, ¿vale? Y sin embargo, en la siguiente, que es un modificado, que es un proyecto de actuación también, pues sí me lo clarifica. No entiendo por qué, y además he tenido ciertas dudas de abstenerme incluso. Simplemente no me he abstenido por eso, porque me da garantía el informe de la secretaria. Sí, vamos, estando totalmente de acuerdo con lo que plantea Rafael, pero evidentemente nosotros no podemos responder por los informes que firma un técnico, que son informes que hace un técnico totalmente independiente, que bajo ningún concepto por ningún político, ningún concejal, sea del partido que sea, puede decirle a un técnico en qué sentido tiene que informar, cómo tiene que informar. Pero sí, es verdad que una garantía para todos los concejales de esta corporación, para mí si cabe 10 veces más, porque tengo que
firmar muchísimas resoluciones con los informes de los técnicos, y es una reivindicación de cualquier concejal de la corporación que cuando se nos pone una resolución a firma, o en este caso se trae un expediente para que tomemos un acuerdo en el Pleno, los informes técnicos vengan lo más claros posibles en sus conclusiones y que, en fin, los que estamos tomando la responsabilidad de tomar ese acuerdo, los que estamos soportando esa responsabilidad, pues lo hagamos con la mayor de las garantías, ¿no? Nosotros somos los primeros que le exigimos a nuestros técnicos que terminen concluyendo sus informes diciendo si es favorable o no es favorable, ¿no? Lo que pasa es que, ya digo, teóricamente son técnicos, algunos funcionarios, otro personal laboral, que teóricamente ese trabajo lo deben de hacer y saber hacer mucho mejor que nosotros, y que no aceptan de que un concejal les diga cómo tienen que informar. De todas formas, yo creo que eso se está avanzando bastante. Como bien decías, pues la secretaria de la corporación está exigiendo también en la firma de los decretos que conllevan un informe, que los informes terminen concluyendo diciendo si es favorable o no favorable de forma expresa, porque de esa forma, igual que vosotros habéis estudiado esta documentación, este expediente, la secretaria o cualquier concejal que firme un decreto tiene que leerse todos los informes que vincula a sus decretos antes de poderlo firmar. Y qué mayor garantía que irse al apartado de conclusiones del informe diciendo si procede o no procede. En eso estamos todos de acuerdo. Si bien yo creo que ese baile que hace en su informe el arquitecto municipal, que no termina de aclarar, yo creo que sé por dónde van los tiros y te lo puedo explicar sin entrar en muchas particularidades de un proyecto tan personal y tan concreto como ese, ¿no? Como bien sabes, ese proyecto de molino, en su ampliación, engloba terreno del antiguo vertedero de inertes que había en la Huerta de las Monjas. En ese vertedero de inertes hay una resolución por parte de la Consejería de Medio Ambiente, que es la que termina sellando ese vertedero y la que obliga, digamos, que tiene unas cargas sobre ese suelo, una serie de condicionantes de lo que se puede hacer y no se puede hacer en ese suelo. Y esa resolución que viene ya a sellar el vertedero de inertes de la Huerta de las Monjas viene a establecer como condicionante que queda prohibido la edificación en ese suelo durante una serie de años. Ese baile que dice el técnico de que documento de salida, documento de entrada, es una forma en la que el técnico viene a decir que el promotor es perfectamente consciente, según esos documentos, de los condicionantes que la Consejería de Medio Ambiente pone encima digamos, en ese suelo, que es un antiguo vertedero, que lo cumple porque las edificaciones nuevas de ampliaciones en ese nuevo proyecto de actuación no vienen a ocupar ese suelo, y que el promotor se compromete a que ese suelo le compute, pero como suelo no edificable, ahí no puede edificar. El técnico, en vez de entrar en todas esas profundidades, por lo que viene a decir es, le hemos mandado un escrito y con registro de salida y nos ha llegado el oficio como que se ha dado por enterado de los condicionantes que tiene ese terreno. Es una forma también como una especie de declaración responsable, o al menos el técnico lo entiende así, de que el promotor, conociendo las limitaciones que tiene en su suelo, pues la va a respetar. Es un poco una forma muy enmarañada de mi punto de vista, pero ya digo, desde el respeto que tenemos que tener nosotros a los informes que hacen los técnicos, en ese sentido nos gustaría que fuesen más claros, porque nos facilitaría la tarea y nos daría más seguridad jurídica a la hora de aprobar los acuerdos. Un poquito. A ver, es verdad que no tenemos que meternos en si el técnico tiene que decir sí o no. Eso es pecado, ¿vale? Sí, pero en obligarlo a que diga sí o no como jefe de un departamento, que yo creo que como mínimo eso deberíamos de tenerlo. El condicionarlo, el que diga sí o no, vale, pero el que tú me digas que según la documentación existente en este expediente todo obra de forma legal y por lo tanto mi informe es favorable, una vez, porque hay que leer, ¿no? Una vez que te lo lees todo hay que leer mucho, y yo me lo he leído y es que no, es verdad que puede ser que para guardarse un poco las espaldas
ponga al final, en vez de decir resuelvo favorable esto, pues se guarde un poco al final más todavía las espaldas y ponga que solamente aprueba los 3 registros de entrada con fecha tal y con número tal y el de salida tal, ¿vale? Pero yo por lo menos particularmente lo veo totalmente innecesario una vez que ya has tenido un texto previo que clarifica todo lo que estamos hablando, porque lo clarifica. Todo lo que tú has explicado lo he leído yo previamente y él lo clarifica en su exposición, su información técnica y en su exposición de motivos. Yo creo que bueno, que se pagan muy bien a determinados técnicos y desarrollan como para que lleguemos al final a titubear a la hora de aprobar un proyecto de actuación que una familia se tira tramitando X tiempo para desarrollar una actividad, ¿no? Y deberíamos de tener un poco de más, simplemente no voto a favor gracias a que la secretaria pues me da certeza de que todo ha seguido su cauce legal, pero después no tengo acceso yo en el tiempo en el que tenemos de irme a esos registros de entrada, de irme a esos documentos para comprobar si lo que estoy aprobando es o no el sentido del punto, ¿no? Igualmente vamos a votarlo a favor por la garantía que me da la secretaria. Vale. ¿Algo que añadir? ¿Nada? Bueno, pues entonces procedemos a la lectura del acuerdo. Primero, aprobar el proyecto de actuación de ampliación y mejora en planta de almazara de aceitunas en el término municipal de Araal, Sevilla, polígono 34, parcela 4, subparcelas A y B, presentado el 15 de junio de 2017, con número de entrada 8.350 y documentación con número de entrada 6.472, de fecha 7 de junio de 2018, número de salida 3.111, de fecha 21 de junio de 2018, y número de salida 7.564, de fecha 4 de julio de 2018. Segundo, la autorización que supone la aprobación del proyecto de actuación tendrá una duración de 23 años. Tercero, el propietario deberá asegurar la prestación de garantía por el 10% de inversión que deberá hacerse efectiva antes del otorgamiento de la preceptiva licencia de obras para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimiento e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. Cuarto, la licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de 1 año, a partir de la aprobación del proyecto de actuación. Quinto, publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1f de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Sexto, notificar el acuerdo al interesado a los efectos oportunos. Vale, pues procedemos a la votación. Voto a favor del punto número 6. Ambos grupos, PSOE e Izquierda Unida. Número 7. Aprobación, si procede, de proyectos de actuación de interés público en polígono 29, parcelas 104, 109, 154 para nave avícola. Bueno, en este caso no hace falta ceder la palabra, puesto que ya se ha explicado en el punto anterior. En cualquier caso, no hay palabras por parte de ningún partido político, con lo cual procedemos a la lectura de la propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el proyecto de actuación presentado con fecha 24 de julio de 2015, número 9557, y documento complementario de fecha 22 de julio de 2018, con número de entrada 7165, por Isporpun Sociedad Limitada y ANSEMA 2010, necesario y previo a la licencia de obras para el proyecto de actuación nave avícola en el término municipal de Araal, Sevilla, en el polígono 29, parcelas 104, 109 y 154. Segundo, la autorización que supone la aprobación del proyecto de actuación tendrá una duración de 25 años prorrogables. Tercero, el propietario deberá asegurar la prestación de garantía por el 10% de inversión que deberá hacerse efectiva antes del otorgamiento de la preceptiva licencia de obras, para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. Cuarto,
La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de 1 año a partir de la aprobación del proyecto de actuación. Quinto, publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1f de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Sexto, notificar el acuerdo al interesado al momento oportuno. Votamos. Voto a favor del punto número 7. Ambos grupos, PSOE e Izquierda Unida. Y ahora pasamos a los puntos ya sobrevenidos, los puntos que hemos aprobado por urgencia. El primero, el punto 8.1, aprobación si procede de la subsanación del error aritmético detectado en el importe del proyecto técnico de obra titulado Mejora de la calle Villamartín en su encuentro con la salida 49 de la A92 y carretera de Sevilla 5204 del acuerdo de pleno del 27 de junio de 2008 en su punto 8. Y le cedo la palabra a la secretaria para que pueda leer la propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la corrección de errores siguiente, donde dice Programa General supera denominación Mejora de la red de drenaje urbano calle Villamartín, programa 160.00, presupuesto 350.000 euros, mejora de la calle Villamartín en su encuentro con la salida 49 de la A92 y carretera de Sevilla 5204, programa 153.00, presupuesto 46.157,59 céntimos, que hacen un total de 396.157,59 céntimos, debe decir Programa General supera denominación Mejora de la red de drenaje urbano calle Villamartín, programa 160.00, presupuesto 350.000 euros. Mejora de la calle Villamartín en su encuentro con la salida 49 de la A92 y carretera de Sevilla 5204, programa 153.00, presupuesto 46.157,58. lo que hace un total de 396.157,58 céntimos. Vale, pues votamos. Voto a favor del punto 8.1. Ambos grupos, PSOE e Izquierda Unida. Y ahora pasamos a la moción institucional relativa a la puesta en marcha de un pacto de Estado en materia de inmigración. Bueno, y puesto que es una moción de carácter institucional, pues por acuerdo de ambos grupos, PSOE e Izquierda Unida, pues procedo yo a leerla en nombre de la Corporación Municipal. Andalucía, en relación con la inmigración, posee unas características específicas que la diferencian respecto de otras comunidades autónomas. Por su situación geográfica, nuestra comunidad es una puerta de entrada de los flujos migratorios hacia Europa, lo que hace que tengan aquí un especial impacto y complejidad. Este fenómeno no es coyuntural, sino estructural, y en los últimos años se viene demandando una perspectiva global y contextualizada para afrontarlo, exigiendo una respuesta integral y permanente por parte de la Unión Europea, que promueva una respuesta colectiva y coordinada donde haya responsabilidad y corresponsabilidad con los países que somos puerta de entrada. Esta política de responsabilidad y corresponsabilidad que solicitamos de la Unión Europea se debe reproducir con el Estado y las comunidades autónomas que somos frontera física dentro de la frontera política del Estado español y de la Unión Europea. Según recoge el artículo 149.1.2 de la Constitución española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Por tanto, corresponde al Gobierno de España dar respuesta a la llegada de personas a nuestras costas y definir y planificar las medidas concretas ante estas circunstancias. Por su parte, la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece textualmente lo siguiente, artículos 2 bis 1. Corresponde al Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2 de la Constitución, la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las comunidades autónomas y por las entidades locales. Artículos 2 bis 3. El Estado garantizará el principio de solidaridad consagrado en la Constitución
atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia. Y artículo 2.3. La Administración General del Estado cooperará con las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y los ayuntamientos para la consecución de las finalidades descritas en el presente artículo en el marco de un plan estratégico plurianual que incluirá entre sus objetivos atender a la integración de los menores extranjeros no acompañados. En todo caso, la Administración General del Estado, la comunidad autónoma y los ayuntamientos colaborarán y coordinarán sus acciones en este ámbito, tomando como referencia sus respectivos planes de integración. Y artículos 2.4. De conformidad con los criterios y prioridades del Plan Estratégico de Inmigración, el Gobierno y las comunidades autónomas acordarán en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes. Tales programas serán financiados con cargo a un fondo estatal para la integración de los inmigrantes que se dotará anualmente y que podrá incluir fórmulas de cofinanciación por parte de las administraciones receptoras de las partidas del fondo. Debemos tener en cuenta que este nuevo artículo 2 fue introducido por la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre de reforma de la ley como reforma de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Y el apartado 4 del artículo 2 ter, que incluía la creación de un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, ha sido dejado sin efecto desde los ejercicios 2013 hasta 2018. Esta política de Estado y estas competencias exclusivas conviven con el marco de competencias autonómicas en materia de integración de los inmigrantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 TR, apartados 1 y 2 de la citada ley, y que son definidas en el artículo 62 de nuestro Estatuto de Autonomía, que atribuye a esta comunidad las competencias en las políticas de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes en el marco de sus competencias. Para concluir, parece oportuno recordar el contenido del Fundamento Jurídico 75 de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, conforme al cual dice: de la evolución del fenómeno de la inmigración derivaría que, más allá de las tradicionales cuestiones sobre el control de fronteras o la situación jurídico-administrativa de los extranjeros, la inmigración incide en todos los ámbitos de la vida social. En concreto, han adquirido especial importancia los aspectos relacionados con la prestación de servicios sociales como la educación, la sanidad, la asistencia social, la vivienda, la formación profesional, cultura, etc. De este modo, la integración de los inmigrantes constituiría pilar básico de cualquier planteamiento que quiera hacerse del fenómeno migratorio, resultando que en dicha integración determinados aspectos claves vendrían configurados por las políticas autonómicas de naturaleza social sin relegar la competencia que ostenta el Estado, lo que pondría de manifiesto que la imbricación entre unas y otras competencias es imprescindible. Dentro de este complejo fenómeno migratorio, la inmigración infantil irrumpe en España a partir de mediados de los años 90, si bien es a partir de 2002 y 2003 cuando las cifras comienzan a multiplicarse y llegando a las cifras más elevadas que alcanzó en España a finales de 2004, cuando se cuantificaron 9.117 menores extranjeros no acompañados. A partir de 2008 se documenta un notable descenso debido, entre otros factores, al impacto de la crisis económica. Pero, de nuevo, desde 2017 estos datos han ido en aumento y han supuesto, especialmente en el verano de 2018, una auténtica crisis migratoria en la frontera del Estrecho, con especial incidencia en las costas y puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En cuanto a la normativa específica en materia de menores, en 2015 se produjo una importante reforma en el sistema de protección de la infancia y adolescencia con la entrada en vigor de la Ley 26/2015 de 28 de julio. Esta norma ha establecido un marco regulador de lo relativo a los menores extranjeros y reconociendo, respecto de los que se reencuentren en España y con independencia de su situación administrativa, sus derechos a la educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales. Asimismo, la Ley 26/2015 reconoce el derecho
a obtener la preceptiva documentación de residencia a todos los menores extranjeros que estén tutelados por las entidades públicas una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la disposición adicional octava de la Ley Andaluza 1/1998 del 20 de abril de los derechos de atención al menor, bajo el título Menores extranjeros, contiene, entre otros, los siguientes mandatos. Primero, el Consejo de Gobierno incluirá en sus actuaciones de cooperación al desarrollo acciones dirigidas al fomento, mejora y respeto de los derechos de la infancia en los estados destinatarios de las correspondientes ayudas. 2. La Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Administración del Estado, procurará la adecuada atención e integración social de los menores extranjeros que se encuentran en situación de riesgo o desamparo durante el tiempo que estos permanezcan en nuestra comunidad autónoma, respetando en todo momento su cultura y procurando la reinserción social en su medio familiar y social siempre que ello sea posible. A tal fin se promoverá el establecimiento de programas de cooperación y coordinación necesarios con los estados de origen de los menores. Y luego, 3, de igual forma, la Administración de la Junta de Andalucía promoverá la colaboración con la Administración del Estado para que el acogimiento familiar o residencial de menores extranjeros en Andalucía, ya sea de forma individual o mediante programas colectivos, se autorice y desarrolle conforme a los fines y requisitos establecidos en la regulación reglamentaria española sobre extranjería. La crisis migratoria que estamos viviendo en estos últimos meses está poniendo a prueba todas las estructuras de los servicios públicos y el sistema de protección de menores, que no es ajeno a esta situación, prestar la obligada atención a los menores extranjeros no acompañados que llegan a Andalucía y que se ha convertido en una tarea de difícil gestión, puesto que el número de ingresos en el sistema de protección se está incrementando exponencialmente, alcanzando unas cifras desconocidas hasta el momento, llegándose a superar ya los datos de 2005-2007, periodo que hasta ahora era referente en cuanto a magnitud de crisis migratoria. En el pasado año, 2017, se dispararon las llegadas con cifras que evidencian la dimensión del asunto. El número de ingresos de menores extranjeros no acompañados en recursos del sistema de protección ascendió a 3.300, suponiendo un aumento del 250% respecto a la cifra del año 2016, que ascendía a 1.221 personas. El número de llegadas ha aumentado considerablemente respecto del año pasado. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de agosto han llegado al sistema de protección 4.650 menores extranjeros no acompañados, prácticamente triplicando en número a los que entraron en el mismo periodo del año pasado. Para dar una respuesta inmediata a esta demanda, 1.151 plazas de emergencia se han habilitado en la comunidad andaluza para atender a los menores extranjeros no acompañados, lo que supone que de las 3.443 plazas operativas en las 208 instalaciones existentes, 2.400 de las mismas se destinan a asistir a estos menores en la actualidad, el 70% de la capacidad de los centros de los que dispone Andalucía, habiendo pasado de una inversión de 17,7 millones en 2015 a los 45,4 de este ejercicio 2018 en la actualidad. El pasado 12 de septiembre, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales anunciaba un incremento de 500 plazas más, por lo que se alcanzarán las 1.651 plazas de nueva creación para dar respuesta inmediata a los menores extranjeros no acompañados, y se llegará a una inversión de 48,4 millones de euros. La situación actual y la dura y la realidad a la que nos estamos enfrentando en Andalucía trasciende a la propia comunidad autónoma, y las conversaciones con el Estado español van en la línea de la cooperación y el compromiso con el Reino de Marruecos para un mayor control en las fronteras, y por otra parte el trabajo en origen para prevenir la inmigración infantil, así como la colaboración financiera para la financiación de los recursos para la atención a los menores extranjeros no acompañados, por lo que resulta imprescindible el ejercicio de las competencias plenas del Estado en materia de inmigración, a fin de dar respuesta a la atención de los menores extranjeros no acompañados que son derivados por el Estado. Igualmente, se precisa de la corresponsabilidad
y cooperación de las comunidades autónomas no receptoras para que pueda establecerse una distribución de los menores entre estas que sea equitativa, de forma que puedan desarrollarse programas e intervenciones de calidad y adecuadas a las necesidades que estos niños y niñas necesitan y que la presión asistencial no recaiga exclusivamente en aquellas comunidades que son puerta de entrada al territorio español o lugar de destino prioritario como es Andalucía. Esta cuestión es compartida con diversas organizaciones, entre ellas Save the Children, que aboga por la puesta en marcha de un plan que permita reubicar en otras comunidades autónomas a los menores que se encuentran en Andalucía y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, junto a la necesidad de que este asunto sea tratado como una cuestión de Estado, y con instituciones como el Defensor del Menor de Andalucía, que conforme establece en el informe anual de 2017, dice el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados no puede abordarse como una cuestión aislada y circunstancial que afecta a una parte concreta del territorio español. El tratamiento debe enmarcarse dentro de la lógica general de las migraciones con responsabilidad para todos los poderes públicos, los cuales deberán tener siempre presente la obligación legal que les incumbe de proteger y buscar la mejor solución para los menores no acompañados. La búsqueda de un compromiso y un acuerdo global y permanente entre el Estado y las comunidades autónomas no es nueva, tiene antecedentes, tanto en la Comunidad de Canarias como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Durante el año 2006, los dispositivos de acogida de los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias sufrieron una fuerte presión demográfica de menores no acompañados de origen subsahariano, debido a la gran cantidad de cayucos que llegaron a sus costas, llegando casi 1 millar de menores no acompañados. En aquel momento, el Estado español aprobó en septiembre de 2006 un programa especial para el traslado y atención a menores extranjeros no acompañados a la península desde Canarias, que surge del principio de solidaridad entre las regiones de España y que fue aprobado con el objeto de reducir coyunturalmente el elevado número de menores extranjeros no acompañados que había en Canarias en el último trimestre de 2006, debido al desbordamiento de los dispositivos de acogida de los servicios de protección de menores de esta comunidad autónoma, Canarias. En ese contexto se apelaba a los principios de solidaridad y de coordinación interautonómica para que, en supuestos excepcionales como el que acontecía, se produjera una redistribución equitativa de los menores entre las comunidades y ciudades autónomas, y ello con la finalidad de que la atención de tales menores no recayese de modo desproporcionado en determinadas comunidades que, por la proximidad con el país de origen o facilidad para llegar desde los mismos, soportasen mayor presión migratoria. Respecto a la financiación de la atención a los menores extranjeros no acompañados en nuestro país, la misma viene única y exclusivamente sostenida por fondos de las comunidades autónomas, salvo en el caso de Ceuta y Melilla, que desde 2005 se suscribe anualmente un convenio para la atención en los centros de menores de ambas ciudades por el especial impacto en las mismas y ser frontera terrestre con Marruecos, lo que ha supuesto una financiación de 6.449.000 euros para el ejercicio 2018 y ha sido cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migraciones e Interacción para el periodo de 2014 a 2020 de la Comisión Europea. Basta, pues, estos dos antecedentes, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para justificar que en estos momentos de especial presión migratoria, como la ocurrida en la denominada crisis de los cayucos, o de carácter estructural, como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el Gobierno de España ha dado respuesta en base a las competencias exclusivas en materia de inmigración que le atribuye la Constitución española y la normativa en materia de protección de menores en concurrencia con las comunidades autónomas. La posición geográfica de Andalucía debe considerarse estructural en ese tema, más allá de la situación de incrementos de llegadas actual. Esperemos que coyuntural. La coyuntura actual está ocasionando una situación de crisis en el sistema de protección de menores de Andalucía y a la vez es imprescindible garantizar a los que llegan a nuestras costas la atención de calidad y buscando siempre el interés superior del menor que rige nuestro ordenamiento jurídico y nuestra acción política. El Gobierno de Andalucía
viene reivindicando y denunciando desde el verano de 2017 esta situación al Gobierno de España, lo que motivó que en octubre de 2017 el vicepresidente de la Junta de Andalucía remitiera informe de esa situación a la ministra de Empleo y Seguridad Social y a la vicepresidenta del Gobierno de España, reiterando las comunicaciones anteriores de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de julio de 2017 a la secretaria general de Inmigración y Emigración y a la ministra de Empleo y Seguridad Social de los meses de julio y noviembre de 2017. Ante estas reivindicaciones, el Gobierno de Andalucía no recibió respuesta alguna y tan solo el ministro del Interior informó a la Junta de Andalucía que este año superaríamos los 30.000 inmigrantes en nuestras costas, sin que se anunciara medida alguna al respecto, ni se procediera a la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Inmigración, que no se había reunido desde 2015. No obstante, en materia de inmigración se deben planificar y adoptar soluciones, evitando siempre la confrontación y la lucha partidista, por ser una política de Estado. El pasado 5 de julio tenía lugar en el Parlamento de Andalucía debate en pleno de la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida relativa al establecimiento de vías legales y seguras de acceso a nuestro país y a la Unión Europea y al ejercicio de la libertad de circulación, donde se aprobaron diversos puntos en esta materia y, concretamente, entre otros, los siguientes. Primer punto. El Parlamento de Andalucía se posiciona a favor del establecimiento de vías legales y seguras y, en consecuencia, constata que la llegada de menores no acompañados no debiera circunscribirse a las competencias adscritas al sistema de atención a la infancia y a la adolescencia, siendo necesaria una actuación global en el marco de las realidades migratorias actuales. Segundo, de acuerdo con el Gobierno de España, definir la creación de un programa para menores extranjeros no acompañados que permita mejorar su acogida en condiciones de seguridad y les ofrezca apoyo y orientación en su proceso de transición a la vida adulta a nivel personal, social, laboral, económico y de emancipación, todo ello atendiendo a lo dispuesto en la normativa vigente de acceso a la ciudadanía. Tercero, redistribuir a los menores extranjeros no acompañados que hayan sido acogidos en los centros de atención inmediata y centros residenciales básicos más próximos al litoral andaluz que se encuentren saturados en centros de otras provincias con menor ocupación o a través de la colaboración con otras comunidades autónomas para garantizar una mejor atención de los mismos y una mejora de la convivencia. No es menos cierto que el nuevo Gobierno, consciente de la importancia de estas políticas y de la necesidad de adoptar medidas al respecto y de acuerdo con los compromisos adquiridos en la Comisión Interautonómica de Infancia y Familia del 4 de julio de 2018 pasado y la Conferencia Sectorial de Inmigración del 6 de agosto, también pasado, así como la Mesa de Coordinación Interterritorial sobre Menores Extranjeros no acompañados, con la presencia de los departamentos ministeriales con competencia en la materia, que se ha celebrado el pasado 5 de septiembre y donde se ha anunciado por parte del Ministerio de Salud, Consumo y Política Social la creación de un fondo por importe de 40 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan atender a los menores sin protección y se pueda reubicar a los menores conforme se solicita en el punto 2 de esta moción. Por todo lo que acabo de decir, el grupo del PSOE de aquí, de la Corporación Municipal de Araal, así como el grupo de Izquierda Unida, formula la siguiente moción a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte lo siguiente acuerdo. Primero, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a poner en marcha un pacto de Estado en materia de inmigración con la participación de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las ONGs y las fuerzas políticas, que deje al margen la confrontación partidaria para dar respuestas y apoyar y aportar soluciones al drama migratorio con responsabilidad, coordinación y cooperación, y que incorpore la adecuada atención de los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestro país, donde se adopten las medidas legislativas que sean necesarias a fin de garantizar el interés superior de los menores en el marco de un plan estratégico plurianual que incluirá entre sus objetivos atender a la integración de los menores extranjeros no acompañados. Segundo punto, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a solucionar la situación que se está produciendo en las costas españolas de Andalucía desde el verano del año pasado, 2017, agravada en los meses de julio
y agosto de este año, 2018, y se proceda a aprobar en el plazo más breve posible un programa especial para el traslado y atención a menores extranjeros no acompañados desde Andalucía hacia el resto de las comunidades autónomas en base a la responsabilidad compartida entre todos los territorios. Tercer punto. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a recuperar en el proyecto de presupuesto general del Estado para el año que viene, 2019, el Fondo Estatal para la Integración de los Inmigrantes, conforme a lo establecido en el artículo 2 TR4 de la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre de reforma de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Y cuarto punto, el último, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a garantizar el interés superior de los menores, siempre con estricto respeto del derecho internacional, en especial las disposiciones pertinentes de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, en los casos que proceda de acuerdo a las normas de protección de menores, favorecer el retorno asistidos de esos menores al seno de sus familias. Bien, pues este es el tenor de la moción institucional que presentan ambos grupos. Yo, si hay algo que comentar por parte de ellos, algo que añadir, pues nada, por parte del PSOE, por parte de Izquierda Unida, nada. Pues entonces procedemos a votar el punto 8.2. Voto a favor. Ambos grupos, por unanimidad, queda por lo tanto aprobada la moción. Y pasamos al último punto, el punto 8.3. Ruego y pregunta. Rafael, la palabra. Sí, bueno, el pleno ordinario de hoy se está celebrando hoy lunes a petición de nuestro grupo, dentro de los 4 días que tenemos anteriores y posteriores a la fecha oficial, que sería el jueves de la semana pasada, con lo cual doy las gracias a esta corporación por aceptar nuestra petición y a la secretaria. Dicho esto, voy a hacer una única pregunta o recomendación, como suelo hacer, y es referente otra vez a las obras del CIAR. Creo que son obras del CIAR las que se están desarrollando justamente delante del bar El Lupo y 4 o 5 catas que se han hecho por aquella zona. Resulta que, a petición de los vecinos, estuve visitando aquella zona y me decían que llevaban las obras abiertas, una vez terminadas, finalizadas, llevaban pues cuestión de un mes, o cuestión de un mes y medio en el caso de la del Lupo, incluso un poco más en el caso de la del Lupo. Que no se terminaba la obra porque no se iba a encargar un camión de asfalto, según el jefe de obras de la empresa concesionaria, para 4 o 5 parches allí, ¿no? Lo cierto, verdad, es que aquello, cuando yo lo veo, cuando yo voy a verlo, lo que tiene es un pivote y no tiene ninguna señalización luminosa, cuando había 4, creo que eran 4 las catas, 4 hondonadas bastante gordas, y lo único que hay es un pivote, ¿vale? El mantener una obra abierta bajo la justificación esa de que no iba a encargar un camión de hormigón, en este caso no sería hormigón, sería el pavimento que lleva la carretera, cuando sabemos que hay ese mismo producto en frío que se puede echar en puntos concretos y no hay que esperar a un camión, que precisamente se hace en frío para este tipo de actuaciones, ¿no? Me decían los vecinos, me hacían la queja esa, y me decían que el pasado miércoles, precisamente, pues finalmente se terminaron. Lo que sí vengo a decir es que, aparte de la demora y la baja justificación que yo entiendo por lo que decía este hombre,
volvemos a tener problemas con las empresas concesionarias del CIA. Y la señalización, ya tuvimos aquí en un pleno, volvimos a traer eso de que la señal que estaba mirando por un lado y era para otro, la recirculación que tuvimos un poco caótica por la zona de la Fuente de la Salud y de la calle Genís. Y en aquel momento decía yo que una buena política, como es el arreglo de zonas concretas que hacen mucha falta, pueden transformarse en una política un poco negativa para los vecinos por tontería, por una señalización defectuosa, por una demora en un trabajo para beneficio de la empresa, en teoría por las explicaciones que daban, pero es una buena política que se lleva a cabo y se te transforma en negativa, en contra, los vecinos se te ponen en contra por este tipo de tonterías. Yo rogaría que hubiera sobre empresas que vienen a hacernos de fuera, a través de, aunque fuera al CIAR, que nosotros que somos los que ordenamos el tráfico en el municipio y que nosotros que somos los que, en definitiva, tenemos que velar por la circulación y por la convivencia de los vecinos y por el bienestar de los vecinos, el estar un poquito más pendiente de esta obra, aunque no la hagamos nosotros, que la haga el CIAR, o pegarle un estironcito de oreja al CIAR en esta materia. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Agradecerte la recomendación, decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo, que tenemos que velar porque esas obras se acaben en tiempo y forma. De hecho, también las quejas que te han llegado a ti de esos vecinos también me han llegado a mí, también de la parte de Ramón y Cajal, Virgen de los Dolores, toda la zona me ha llegado la queja. Como tú bien dices, he tirado de las orejas a la empresa que está realizando las obras. A mí, personalmente, lo que me importa es que se acaben, no me importan los beneficios de esa empresa, para mí lo principal es los vecinos, y de hecho se lo he hecho llegar. También se lo he trasladado a los responsables del CIAR, que tienen que estar pendientes, al igual que tú y yo, tienen que estar ellos pendientes y que no pueden permitir que las obras se alarguen en el tiempo, que no es mi problema que no echen el alquitrán, que ellos tienen que buscar la forma, que esas obras se subcontratan, se pagan con los impuestos municipales y que tienen que actuar en tiempo y forma. He estado muy serio tanto con los responsables del CIAR como la empresa, y aparte he estado pidiendo un informe a la policía local para que establezca las medidas concretas de señalización de cualquier tipo de obra que se realice en la vía pública, y esas indicaciones se les trasladará a todas las empresas de la localidad, independientemente de lo que estén haciendo en la vía pública, con lo cual estamos pendientes. Estoy totalmente de acuerdo contigo en tu recomendación y vamos a estar pendientes de que esas obras se acaben en tiempo y forma. Bueno, pues siendo las 19 horas casi y 10 minutos del día de hoy, 1 de octubre, doy por concluido esta sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Arán. Muchas gracias por vuestra presencia, a la Corporación Municipal, a los medios de comunicación y, como no, a las dos técnicas habilitadas que tengo a mi lado. Muchas gracias.